Bueno, entrando en el análisis de la contabilidad privada versus la contabilidad pública, hay que diferenciar aspectos fundamentales, ¿no? Que marcan una gran diferencia. La contabilidad privada siempre busca, anhela, pretende, bien, lograr utilidades, ¿sí? Lógicamente. Con lo cual, la contabilidad, bien, es una técnica que le sirve o le posibilita, bien, encontrar, bien, o alcanzar o conocer dichas utilidades y fundamentalmente también poder dar informes, bien, a accionistas, bien, a entidades crediticias, financieras, también la contabilidad le sirve para poder determinar las bases, bien, digamos, determinativas, impositivas, para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Con lo cual, también otra situación que marca una gran diferencia entre la contabilidad privada y la contabilidad pública es que siempre en la contabilidad privada hay un dueño, hay un gerente, hay un responsable de forma directa velando por los intereses de la misma. En tanto, en la contabilidad pública, lo que existen son administradores, bien, responsables de turno, que debemos procurar que exista un andamiaje jurídico y contable que los encauce, que los enmarque, bien, que los conduzca por un camino que no tenga factibilidad de salirse del mismo, ¿no? Por eso es que la contabilidad pública tiende a tener tantos niveles de control, bien, tiende a ser tan estructurada, a ser tan metódica, a cumplir un sinnúmero de procesos, tiende a casualmente fomentar, bien, estos aspectos que muy bien los viene ilustrando, ¿sí? Mariano Moreno en un montón de publicaciones, bien, digamos que la Gaceta de Buenos Aires fue una edición, ¿no? Que, digamos, él impulsó y que fue, digamos, un elemento muy trascendental en esos momentos, ¿no? Y que trató por todos los medios de, digamos, exteriorizar los actos de gobierno, ¿no? Hay una frase de él que me parece muy loable, muy digna de resaltar, ¿no? Y dice que el pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien. Él debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Seremos respetables a las naciones extranjeras, no por riquezas, que excitarán su codicia, no por el número de tropas, que en muchos años no podrán igualar las de Europa. Lo seremos solamente cuando renazcan en nosotros las virtudes de un pueblo sobrio y laborioso. Bueno, y la verdad que esto de siempre, digamos, procurar, ¿no? Eh, el enmarcar bien a, a nuestros representantes, la verdad que ya fíjense que era una visión del 1810, bien, y que de alguna forma él ya lo estaba avisorando, ¿no? Que es un poco lo que siempre la contabilidad pública ha pretendido a través de la normativa, ¿no? Siempre es tratar de, digamos, ponerle coto, bien, ponerle cauce, ¿no? El primer, digamos, número de la Gaceta, ¿no? Es del 7 de junio de 1810. Es interesante esto, ¿no? Porque digamos que esto también, digamos, conmemora el Día del Periodista, ¿sí? Entonces, bueno, realmente creo que es muy importante leer y hacer, digamos, análisis ya desde esa época
como Mariano Moreno, muy, digamos, inteligentemente, ¿sí? Con una visión muy aguda, ¿no? Expresaba, bien, en cuanto a, digamos, las obligaciones, bien, de tanto del pueblo como, bien, de los representantes. Bueno, esto, bien, haciendo un poco de historia, ¿no? Pero que tiene mucho que ver, ¿sí? Con las diferencias que fueron marcando desde sus orígenes entre la contabilidad pública y la contabilidad privada. Eh, a ver, la contabilidad privada es una contabilidad, como dije anteriormente, que busca y anhela utilidades, que digamos que la comparativa anual del ejercicio contable permite poder ir, digamos, midiendo bien las variaciones que ha tenido la actividad a lo largo del tiempo, como así también contraponerla contra otros balances de, obviamente, actividades similares, bien, que sean de competencia o de otras provincias, para contrastar, analizar bien cómo funciona. Siempre hay una mirada económica, siempre hay una mirada donde pretende, digamos, un superávit, ¿sí? En tanto, la contabilidad pública, la pretensión, bien, de la misma es el logro de los objetivos, el cumplir las metas políticas, bien, el poder, digamos, llegar a, digamos, trazar los lineamientos, bien, que las máximas autoridades, bien, gubernamentales determinan, ¿sí? Con lo cual la contabilidad pública es diametralmente opuesta, bien, porque en ningún momento busca o anhela, digamos, la utilidad, ¿sí? Por el contrario, la contabilidad pública, digamos, lamentablemente en la proyección, ¿no? Que uno tiene que, digamos, la contabilidad se basa en el presupuesto. Y el presupuesto, bueno, es una programación de gastos frente a una estimación de ingresos, que en línea general siempre los ingresos terminan siendo, digamos, insuficientes o no se, digamos, terminan plasmando los que se esperaban. Y bueno, y además las programaciones de los gastos cada vez son más amplias porque obviamente los gobernantes pretenden, lógicamente, por una cuestión de gestión, de gobierno, bien, de función, tratan de, digamos, abarcar más servicios o mayores prestaciones. Entonces, bueno, esto es una gran diferencia que se marca entre la contabilidad pública y privada, que si bien las dos se registran técnicamente de forma similar, con asientos parecidos, ¿sí? Pero que su esencia o su objetivo es diametralmente opuesto, ¿sí? Ya vamos a ver casos concretos de, digamos, el comienzo de la actividad dentro de la contabilidad privada y dentro, digamos, y la apertura, bien, de la contabilidad pública a partir, obviamente, de la sanción del presupuesto o, en su defecto, en el caso supuesto que no hubiese habido la sanción, digamos, del presupuesto, digamos, reimplantado, lógicamente que se utiliza el vigente al 31 del 12 del inmediato anterior, conforme lo determina la Constitución Provincial, ¿no? En su artículo 99, inciso tercero. Y también lo manifiesta la Ley de Administración Financiera en su artículo 27. Bueno, salvando estas cuestiones técnicas, bien, que no hacen a la diferencia, que la diferencia está casualmente, como dijimos, bien, en esta estructura contable, bien, vamos a pasar a dar ejemplos sencillos de apertura de planes de cuenta, que vamos a ver que obviamente también difieren los planes de cuenta, aunque su composición técnica, su estructura es similar, pero obviamente que sus rubros, bien, y sus cuentas tienen algunas, digamos, diferencias, dado que, bueno, hay etapas que se dan dentro de la contabilidad
pública que obviamente no se dan en la contabilidad privada, ¿sí? Bueno, espero que esto se haya entendido y ahora vamos a pasar a efectivizar la parte, digamos, de asientos. Se plasma, bien, en esta primera instancia, asientos técnicos, bien, registrales de la contabilidad privada, bien, para luego, obviamente, hacer el análisis, bien, y ver las diferencias que hay registrales, técnicas contables, bien, con los asientos propios de la contabilidad pública. Bueno, en esta primera parte vamos a hacer asientos típicos, simples y sencillos, bien, vinculados a la contabilidad privada para, lógicamente, diferenciar, ¿sí? Lo que viene después, que es lo que específicamente vamos a entrar en detalle y en análisis a lo largo de esta materia. Bueno, continuando con la clase de Introducción a la Contabilidad, vamos a empezar a hacer análisis ya más específicos y fundamentalmente prácticos a los efectos de que se entienda bien esta introducción a la contabilidad. Tenemos, que habíamos dicho la vez anterior, un cuadro, bien, que era el cuadro principal, que estaba compuesto por el activo de un lado y el pasivo del patrimonio neto. Casualmente lo que advertimos es que este cuadro, bien, que estaba separado por una línea imaginaria que la, digamos, identificamos como un espejo, reflejaba tanto de un lado como para el otro lo mismo. Con lo cual, esto significaría que todo lo que está a la izquierda, bien, del activo, bien, es igual a aquella situación del pasivo y el patrimonio neto. Pero para entrar a su análisis específico, bien, y puntual, vamos a ver un ejercicio práctico que nos va a ayudar a interpretar y a ilustrar esta situación que estamos de alguna forma evidenciando, ¿sí? Así que bueno, pasamos a ese ejercicio a los efectos de explicar la ecuación estática y dinámica con ya la incorporación de los resultados, ¿sí? Que lógicamente a lo largo de las actividades que se van, digamos, desarrollando, se van dando resultados positivos o negativos, lógicamente, dado que la ecuación estática es la foto inicial de la actividad, bien, y luego la dinámica es la que incorpora, bien, todas las acciones, bien, y sucesos que le van aconteciendo a lo largo de la historia de este ente. Bueno, esta es la situación inicial que habíamos dicho, donde el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Vamos a entender bien que el patrimonio neto al principio está conformado por el capital, que es el aporte inicial que hace cualquier ente para poner en funcionamiento la actividad, ¿sí? Luego de eso estamos viendo de que tenemos que a ese patrimonio neto se le suman los ingresos y se le disminuyen los gastos, ¿sí? Con lo cual, ese patrimonio neto y ese capital se ve afectado por los ingresos y por los gastos. Siguiendo bien con este análisis, tenemos que entonces el activo va a ser igual al pasivo más el capital más los ingresos menos los gastos. Pero fundamentalmente para que ninguno de los elementos se encuentre negativo, lo que vamos a hacer, bien, vamos a pasar de término gastos llevándolo para el lado izquierdo, bien, del signo igual. Entonces, está restando, pasará sumando del otro lado. Entonces, en este caso, que activo es igual al pasivo más el capital más los ingresos menos los gastos, terminará siendo la ecuación que el activo más los gastos es igual al pasivo más capital más ingresos. Esta ecuación dinámica,
bien, que ya incorpora ingresos y gastos, es la que vamos a ir viendo. Y fundamentalmente se hace este traspaso para que todas las cuentas que se utilicen dentro de la estructura contable, dentro de los asientos, dentro de los registros del libro diario, sean positivas. Esto de alguna forma me está diciendo que todo lo que está a la izquierda del igual son cuentas que en definitiva van a tener un saldo deudor, y todas las cuentas que se encuentren del lado derecho del igual tendrán un saldo acreedor por defecto, por supuesto. Bien, es decir, que estos saldos podrán variar momentáneamente o circunstancialmente. Bien, y tendrán operaciones que se podrán debitar o acreditar según la circunstancia. Tenemos que la valuación de inventarios, bien, es muy importante entender que el costo de mercaderías vendidas por inventario permanente, bien, tenemos tres métodos, bien, el método PEPS, WEPS y PPP. ¿Esto para qué? Para poder determinar en la actividad cuál va a ser mi costo de venta. Lógicamente, al momento de ir comprando, seguramente las compras irán variando, bien, en su costo, como así también la venta podrá ir significativamente incrementándose de acuerdo a un proceso inflacionario. Pero bueno, tengo que ir viendo por cada operación cuál es mi ganancia, ¿bien? Y muchas veces yo estaré vendiendo mercaderías, ¿bien? En forma conjunta en una operación. Por ejemplo, vendo 3 elementos que probablemente tengan un costo diferenciado, ¿bien? Y esta es la manera de determinar el costo de la operación de venta. Por decirlo de alguna forma, ¿bien? Si yo compro 10 lapiceras, ¿bien? A 10 pesos cada una, tendré un costo de 100, ¿bien? Y luego, si vendo una lapicera a 25, obviamente tendré una utilidad o una ganancia bruta, ¿bien? De 15, dado que mi costo es 10. Pero ¿qué pasa cuando yo luego de una partida que compré, en este caso de 10 lapiceras, ¿bien? Compro 10 más a otro precio y vuelvo a comprar a otro precio. Bueno, esto me determina cómo van entrando y cómo van saliendo las mercaderías que voy vendiendo a lo largo de la actividad económica. Luego tengo el cuadro, que ya lo vamos a ver en su faz práctica, bien, donde refleja las entradas y las salidas y las existencias de las mercaderías, ¿sí? Con sus costos, obviamente, con su valor de costo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a empezar a hacer el análisis, bien, contable de la situación que acontece. Acá tengo un libro diario, pero antes de empezar a ver lo que es el libro diario, tenemos que analizar lo que es un plan de cuentas, ¿sí? Este plan de cuentas que estamos viendo acá es un plan de cuentas muy sencillo, muy básico, que hemos conformado, ¿sí? Y que veremos muy rápidamente. Primero y principal, a ver, cada operación que se realiza en la contabilidad tiene que ir en una cuenta, lógicamente. A ver, cuando nosotros analizamos, ¿sí?, la situación propia del activo, bien, tenemos acá el activo, pasivo y patrimonio neto. Por ejemplo, si yo en esta situación hago un aporte de dinero, bien, bueno, ese dinero podría ser que estuviera en caja y bancos, ¿sí? Una cuenta muy simple, caja y banco, ¿sí? Vamos a suponer que hago un aporte de 10.000. Esos 10.000 obviamente también conformarán el capital, porque es el aporte que yo estoy haciendo. Bien, ahora, si a su vez el banco me presta 5.000 en efectivo, yo lo pondré acá, obviamente lo pondré acá.
porque es un préstamo que me hace, con lo cual, fíjense que yo acá tengo 15.000 del lado izquierdo y 15.000 del lado derecho. Ahora, los 15.000 que yo tengo del lado izquierdo, bien, tengo que entender que son totalmente míos los 10.000 y los 5.000 los debo. Es decir, que la derecha refleja en qué porción la situación que se encuentra a la izquierda es totalmente mía o es de terceros, es decir, que la deudo. El pasivo, lógicamente, es la deuda, bien, son todas las obligaciones que posee el ente, bien. Entonces, esta es la diferencia fundamental que tenemos que entender en esta situación. Volviendo a lo que es, bien, propiamente el plan de cuentas, nos encontramos con que hay un montón de cuentas que algunas, como verán, bien, propiamente el activo, no es imputable, ¿sí? Pero luego tengo dentro de los distintos capítulos, tengo los distintos rubros y luego tengo las distintas cuentas, ¿sí? Ahora bien, esos capítulos, bien, que se le puede codificar, bien, con un código numérico o alfanumérico, le vamos a poner, bien, un código de 5 dígitos, que en este caso es 10.000, bien, y así vamos siguiendo en la codificación de disponibilidades, de fondos a depositar. Fíjense que disponibilidades es 11.000 y luego fondos a depositar 11.010, banco 11.011 y así sucesivamente, ¿sí? Después créditos por venta, ¿sí? Otros créditos y bueno, y así seguimos con toda la codificación. Bienes de cambio, bienes de uso. Es simplemente poder darle un código a cada una de las cuentas que va a interactuar dentro de este plan de cuentas. Luego tengo el pasivo, bien, con las deudas, acreedores varios, bien, débito fiscal, saldo a pagar, ingresos brutos a pagar, préstamos bancarios, bien, impuesto a las ganancias a pagar, bien, amortización acumulada, que son cuentas complementarias de activa, regularizadoras, bien, de casualmente herramientas, instalaciones y rodados, ¿sí? Y bueno, y el patrimonio neto, que es el capital social, ajustes de capital y las reservas. Luego tengo cuentas de resultados, bien, y tengo las cuentas de ingreso y egreso, los ingresos y los egresos. Bien, pero la idea es empezar muy simple y ir incorporando a lo largo de la clase un poquito más de complejidad, ¿sí? Vamos a suponer que, como quien diríamos, hacemos un primer ingreso, bien, como dijimos, de 10.000, ¿sí? Entonces, bueno, acá yo tengo que poner el código, entonces tenemos que ir a buscar al plan de cuentas y tenemos que ver cuáles fondos a depositar. 11.010, ¿sí? Vamos al diario y 11.010, ¿sí? Es la cuenta, bien, que vamos a debitar, fondos a depositar, ¿y contra qué? Contra una cuenta que se acredita, bien, que obviamente es el capital inicial. Este capital inicial vamos a ver que está aquí, la 31.010. Entonces ponemos 31.010, bien, y automáticamente ponemos el importe y tenemos el primer asiento. Este primer asiento lo podemos ver en los mayores, bien, donde tengo fondos a depositar, donde la sumatoria del debe es 10.000 y el saldo es 10.000, ¿sí? Y bueno, luego, si seguimos bajando, vamos a ver la cuenta capital. Podemos luego hacer un análisis, bien, dentro del balance de sumas y saldos y nos vamos a encontrar, ¿sí?, con que los 10.000 los tenemos acá en fondos a depositar, ¿sí? Bueno, así sucesivamente podemos decir, bueno, a ver, ¿yo qué tengo? Tengo 10.000 pesos en efectivo. ¿Podría comprar mercadería? Sí, por supuesto, para empezar mi actividad. Vamos a suponer que
le destino 6.000 pesos a la compra de mercadería, con lo cual, obviamente, ahí lo que yo estoy haciendo es una variación de composición de mi activo. Yo, en vez de tener todo el dinero, bien, empiezo a cambiar ese dinero, bien, por mercadería, bien. Esa variación, ¿sí? Es permutativa, porque yo permuto un activo por otro activo. No ha habido un cambio, bien, de mi estructura. No hay una situación modificativa. Hay una variación permutativa que yo cambio, ¿sí? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Bueno, continuando con los asientos, vamos a, digamos, adquirir mercaderías, ¿sí? Vamos a ir a ver el plan de cuentas, vamos a visualizar que es la 14010, ¿sí? 14010, vamos a comprar por 5.000 pesos, ¿bien? Y se acredita fondos a depositar, que es la 11010. Lo vamos a pagar, podríamos sacarlo en cuenta corriente, y vamos a ver ahí que quedaría cuadrado el asiento, ¿sí? Fíjense que en el balance tenemos fondos a depositar, que comenzamos con 10.000, luego se acredita 5.000 y el saldo es de 5.000. Mercaderías 5.000 y capital social 10.000. Con lo cual, si ustedes visualizan, bien, al final hay una cuadratura, bien, de las operaciones de debe haber y de los saldos, bien, las sumas del debe haber y de los saldos. Eso siempre debe ir cuadrando, bien, en el balance de sumas y saldos. Esta primera adquisición de mercaderías podríamos, a modo de ejemplo, decir que compramos 2.500 unidades a 2 pesos. Meramente ejemplificativo para poder entender bien parte del ejercicio, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vamos a ir viendo, ¿sí? Ahí tenemos el plan de cuentas, ¿sí? Para seguir observando las distintas cuentas que integran, bien, las cuentas de ingreso y de egreso, ¿sí? Como verán, ahí los tenemos. Bueno, ahora podríamos, bien, comprar más mercadería y no cancelarla, es decir, hacemos una compra igualitaria, ¿sí? 14010 por otros 5.000, pero las vamos a quedar debiendo a proveedor. Entonces vamos a ver, vamos al plan de cuentas, vamos a ver ahí, podríamos, proveedores o acreedores varios, podríamos ingresar una cuenta que se denomine proveedores o podríamos usar esta cuenta de acreedores varios en esta oportunidad, ¿sí? Que es la 21010. Bien, perfectamente también podríamos denominarle proveedores. Bien, 21010, 5.000. Bien, en definitiva es una cuenta de pasivo. La denominación, proveedores, acreedores, bien. Obviamente luego tiene que haber un detalle a qué proveedor fundamentalmente o a qué acreedor. Pero fíjense cómo ahí yo ya tengo en mercaderías 10.000, pero si ustedes observan, ya hay un pasivo, que son esos 5.000 que están ahí, ¿sí? Fíjense cómo se va constituyendo, bien, la composición. Obviamente que si yo me voy al balance, voy a visualizar que tengo fondos a depositar por un saldo de 5.000 y tengo mercadería por 10.000, con lo cual constituye 15.000. Pero si yo tenía, digamos, dinero disponible por 10.000, me encuentro con que tengo 15. Bien, estoy sumando más mi activo, pero también estoy sumando más mi pasivo y ahí se compensa, ¿sí? Obviamente que el capital aportado, los 10.000 más los 5.000, conforman los 15.000 finales, ¿sí? Ahí están las operaciones que se van desarrollando.
a lo largo de la ejercitación, ¿sí? Como veremos. Bueno, ahora vamos a generar una venta para que se pueda visualizar. La próxima operación, quiero que presten muchísima atención porque va a ser una operación de venta conforme a la existencia. Habíamos dicho que teníamos 2.500 unidades a 2 pesos y 2.500 unidades a 2 pesos. Con lo cual, bien, tenemos 5. Bueno, continuando, vamos a hacer una operación de venta. Lo vamos a tratar de simplificar y de hacer muy sencillo. Habíamos dicho que teníamos 5.000 unidades a un valor, bien, o a un costo unitario de 2 pesos. Tenemos en cuenta que el mayor de mercadería, ¿sí?, que lo podríamos visualizar bien, el mayor analítico. Vamos a ir al diario, vamos a ver cuál es la cuenta, la 14010, ¿sí? La vamos a colocar y vamos a ver que hay dos operaciones de compra, es decir que tenemos 10.000 en existencia, 5.000 unidades a un valor cada una de 2 pesos. Bien, en estos momentos no estamos llevando adelante la ficha de stock, bien, dado que estamos tratando de simplificar el mecanismo. Bien, recordemos que más adelante vamos a ver los 3 métodos de registro, ¿sí? Bien, en este caso, dado que las compras han sido al mismo valor, no, digamos, varía o se modificaría dicha metodología, bien, de aplicación de alguno de estos 3 métodos. Entonces, vamos a, digamos, hacer una operación donde habíamos dicho que teníamos 5.000 unidades. Bien, vamos a suponer que vendemos 1.000 unidades. Esas 1.000 unidades vamos a suponer que las vendemos, bien, a 5 pesos. Por lo cual, vamos a suponer hasta inclusive que nos ingresa, bien, en efectivo. Entonces, la 11.010 por 5.000, habíamos dicho 1.000 unidades, podríamos agregar acá, vendemos 1.000 unidades a 5 pesos, bien, cada una. A los efectos de, bien, entender la operación. Bueno, aquí empieza una cuenta de, digamos, ingreso. Vamos a ir al plan de cuentas y la 41010 es ingresos por venta. Entonces vamos a poner la 41010 con los 5.000, ¿sí? Bien, ahí estaría la cuadratura y automáticamente hacemos el asiento desdoblado para hacer, bien, la salida de la mercadería. Bien, yo tengo acá en el plan de cuentas, bien, que el costo de la mercadería vendida es la 42.060. 42.060, bien, y habíamos dicho que vendíamos 1.000 unidades. Nuestro valor o costo es de 2 pesos, con lo cual si vendemos 1.000 unidades, que el valor de venta fue de 5, bien, el valor de venta fue de 5, pero el costo habíamos dicho que era de 2, bien, dado que las dos compras han sido igualitarias, ¿sí? Las dos compras de 5.000 pesos cada una, que habíamos comprado, bien, 2.500 unidades, ¿sí? 2.500 unidades a, bien, 2 pesos cada una, ¿sí? Así había sido las compras para que quede bien claro, para que se entienda. Acá estamos vendiendo 1.000, por lo cual esas 1.000, bien, me genera un costo de 2.000. Bien, la cuenta del resultado negativo y luego saco, bien, mercaderías, es decir,
le hago una disminución, bien, la acredito y la cuenta mercadería es la 14010, bien, por 2000 y automáticamente, bien, reflejo la salida, bien, de dichas mercaderías. Con lo cual acá tengo una cuenta de resultado positivo, bien, y acá tengo una cuenta de resultado negativo. Obviamente que estamos visualizando que la ganancia bruta, bien, son de 3000. Esta es la utilidad, bien, que me va a estar generando esta operación. Entonces, esa utilidad es la que va a ir dentro del patrimonio neto. Si ya tuviera que cerrar la actividad, bien, yo voy al balance de sumas y saldos y voy a ver todas las operaciones, bien, concernientes. Voy a ver la cuadratura 27, 27, 20 y 20. Y acá tengo cada una de las operaciones que se han ido efectivizando a través de sus cuentas. ¿Mm? Entonces, bueno, vamos a conformar, de acuerdo a este diario y a estos mayores sintéticos, bien, que van, digamos, eh, conteniendo cada una de las operaciones, bien, también podríamos ver en forma analítica, vamos a refrescar 14010 para que ustedes vean qué es lo que está pasando. Bien, en realidad tengo 10.000, bien, y hubo una salida de 2.000 que podríamos haber puesto en su referencia, bien, que es por la venta, bien, de mercaderías, ¿sí? Bien, si nosotros volvemos a refrescar acá la información, vamos a ver que acá me queda un saldo de 8.000, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a llevar a lo que sería un estado de situación patrimonial básico, sintético, bien, muy, digamos, simple para no salirnos del cuadrito que hasta el momento hemos conocido, que es este cuadro. Bien, luego empezaremos a ver, obviamente, conforme a la normativa vigente y a las resoluciones técnicas y a dividir, obviamente, la composición del activo, bien, conforme a dichas normativas. Por ahora simplemente quiero que conformemos este cuadro, bien, para entender esta registración, bien, en el libro diario, bien. Habíamos dicho que, bueno, que habíamos comenzado con 10.000, que fue el aporte inicial, luego compramos mercadería por 5.000, pagándolas en efectivo, luego volvemos a comprar mercadería debiéndoselas al proveedor, bien, y luego hacemos una operación de venta, ¿sí?, de 1.000 unidades a un valor de venta de 5, con lo cual, bien, nuestra ganancia bruta es la diferencia entre la venta y el costo, que serían los 3.000. ¿Estamos? Bueno, ahora de haber realizado todos los asientos, bien, vamos al balance de sumas y saldos, bien, y vamos tomando cada uno de estos saldos, de estas cuentas, fondos a depositar 10.000, mercaderías 8.000, bien, acreedores varios 5.000, bien, capital social 10, bien, venta 5 y costo de venta 2. Ahí tenemos todas las cuentas que, bien, conforman, bien, el estado de situación patrimonial o que van a conformar el estado de situación patrimonial, ¿sí? Tenemos fondos a depositar por 10.000, mercaderías por 8.000, ahí tenemos el activo, tenemos el pasivo por 5.000, tenemos el capital social por 10.000 y tenemos las operaciones o el estado de resultado, bien, que se conforman por las operaciones de ingreso, bien, y de egreso, bien. Tenemos 5.000 menos 2.000, los 3.000, que es la utilidad bruta, que se conforma acá, ¿sí? Ahí yo tengo, bien, la situación y tengo 18. Fíjense que nosotros habíamos partido de una situación inicial de 10.000, con lo cual tendríamos 8.000 por encima, pero que esos 8.000 conforman 5.000 de deuda y 3.000 de utilidad. Bien, entonces, mi activo es totalmente mío, bien, o está conformado, bien,
por, digamos, recursos propios por 13.000. Bien, y obviamente estos 5.000 es una deuda que yo tengo para con terceros, ¿sí? Esto es algo fundamental a interpretar y a entender de cómo está constituido este activo, cómo está conformado o cómo se parte, ¿sí? Por eso que es muy importante frente a la lectura de un balance entender bien cómo se conforma el activo que tiene bien un organismo. Simplemente con ver el activo no es suficiente. Tengo que ver la composición de su pasivo y la del patrimonio neto para tener una idea bien detallada de su estructura bien de cada una de las cuentas. Bueno, en la próxima clase vamos a ir avanzando bien y vamos a irle agregando otras operaciones, ¿sí? Netamente prácticas para interpretar bien cómo la contabilidad bien va ilustrando y reflejando las distintas operaciones. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos la próxima clase. Bueno, en la contabilidad pública veremos que ya el inicio es totalmente diferente, ¿sí? Donde partimos bien de un detalle de esas partidas de recursos, ¿sí? Contra la estimación o contra el cálculo de recursos, ¿sí? Obviamente, por ser un presupuesto que debe estar, digamos, cuadrado, bien, tenemos que el presupuesto de erogaciones bien, tiene que ser igualitario, ¿sí? A ese cálculo de recursos y que se contrapone con las partidas de erogaciones. Obviamente que esas partidas de erogaciones son todas las partidas que a lo largo del ejercicio se van a ir ejecutando en sus distintas etapas. Bien, haciendo una simplificación, bien, durante el ejercicio tenemos que los ingresos que se van generando, bien, van ingresando a la caja contra la contrapartida de la partida de recursos, ¿sí? Como así también los gastos que se van efectivizando, bien, se van, digamos, registrando en las distintas partidas de erogaciones, bien, con la salida de caja, obviamente, en el pagado. Pero acá es donde tenemos las salvedades, bien, de las distintas etapas, que es lo que vamos a ir viendo más adelante, que ahora meramente las vamos a enunciar como la afectación preventiva, la afectación definitiva, luego la etapa del devengado, bien, luego la etapa del mandado a pagar y la etapa obviamente ya del pagado, bien. Así que esto es algo que lo vamos a ir viendo detalladamente más adelante. Ahora simplemente hacemos una mera mención. Al finalizar el ejercicio tenemos que en relación a los ingresos habíamos calculado una estimación y luego se efectiviza por lo percibido, bien, lo realmente ingresado. Obviamente esa diferencia obedece a ese déficit de, digamos, recaudación, ¿sí? Por otro lado, bien, obviamente obedece un asiento que deja, digamos, reflejado ese déficit, ¿sí? Y en cuanto a, digamos, los gastos, tenemos que tener en cuenta, bien, la etapa, bien, de el definitivo, bien, que surge por el compromiso propiamente dicho, ¿sí? Que eso luego vamos a hacer la salvedad del compromiso como etapa o como acto, bien, luego tenemos el devengamiento, el mandado a pagar y obviamente que la diferencia obedece a, digamos, al residuo pasivo, bien, que ahora técnicamente en la nueva ley, bien, se le da otra mención, bien, u otra denominación, bien, que la vamos a ver también más adelante. El mandado a pagar, ¿sí? Con el pagado tenemos la deuda exigible, bien, que también, bien, la nueva ley de administración financiera les ha denominado de forma diferente en esta nueva etapa. Obviamente que esto también obedece a una serie de asientos que, como veremos, estamos frente a ellos, ¿sí?
y que vamos a entrar a, digamos, analizarlos, ¿sí? Con, digamos, posterioridad cuando entremos en, digamos, en análisis metodológico de las etapas, fundamentalmente, dado que, digamos, simplemente esto es a modo introductorio, ¿bien? Y a modo de interpretar que la contabilidad pública es totalmente distinta.